Así que bueno, retomamos nuestro devocional. Ya dijimos que íbamos a hablar de esa salud espiritual, ¿cierto? Y comentábamos, ¿no?, que cuando nosotros nos dirigimos al médico, tal vez un chequeo o cualquier otra cosa, pues los consejos que nos da el médico para nuestro cuerpo es que podamos alimentarnos bien, ¿cierto? Que podamos tener esa alimentación balanceada, ¿cierto? Que no nos vayamos a excesos, ¿sí? Como de pronto del azúcar, grasas y bueno, toda clase de alimentos que consumimos. Pero también nos manda que es bueno que hagamos ejercicio, que el cuerpo necesita también ejercitarse. Pero hoy vamos a hablar de esa salud espiritual, o sea, debemos alimentarnos de la palabra de Dios espiritualmente, pero también ejercitar nuestro espíritu, como diríamos de cierta manera hacer ejercicio. Pero vamos a ir rápidamente para empezar este tema al libro de Proverbios, para que usted allí en su Biblia o celular, vayamos al libro de Proverbios capítulo 4, versículos del 20 al 23. Vamos a leer estos versos muy rápidamente y dice lo siguiente: Hijo mío, esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que la hallan y medicina para todo tu cuerpo. Por encima de todo guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces aquí vemos que Dios quiere siempre lo mejor, ¿cierto? Dice, guarda tu corazón porque él mana la vida. Lo importante, el corazón encierra muchas cosas, ¿sí? Están nuestros deseos inclusivemente. Muchas veces en nuestro diario vivir, hablándolo físicamente, pues usted tiene que desayunar, almorzar y cenar, ¿cierto? Tiene que alimentar su cuerpo. Si usted no alimenta su cuerpo, pues su cuerpo se va a debilitar y va a empezar tal vez a enfermarse, a tener complicaciones físicamente. Pero vea que nuestro espíritu también necesita alimentarse. El versículo 20 dice, hijo mío, esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Sabe? En la vida yo creo que usted y yo sabemos que tenemos que buscar de Dios, y no solamente significa ir los domingos a la iglesia y ya con eso estamos alimentados. No, esto es una alimentación diaria y constante, tomarlo como un hábito. Cuando usted va a un nutricionista, si ha tenido la oportunidad de ir, el nutricionista le va a poner una dieta específica. Y hay veces la dieta no es que todos los días coma lo mismo. No. Va a tener una dieta balanceada en muchas cosas, pero todos los días va a alimentarse diferente. ¿Sabe? En nuestra vida espiritual no nos podemos quedar solo en un capítulo toda la vida y leer el mismo capítulo. No, es que quiero leer el Salmo 91 y todos los días leo el Salmo 91. No, yo tengo que leer otros capítulos, que instruirme de toda la palabra de Dios. Tiene 66 libros, de los cuales podemos estar allí leyéndolos y escudriñando la palabra. Allí en Juan nos dice que el Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios, pero si usted no la ha leído, pues creo que es casi imposible que nos recuerde algo que usted y yo no hayamos experimentado. Entonces vea lo importante de tener una buena alimentación espiritual. Tengo que buscar a Dios diariamente, tengo que apartar ese tiempo para leer su palabra, para alimentar mi espíritu. Ahora, en la vida tenemos tiempo para muchas cosas, ¿cierto? Tal vez usted salga a trabajar o salga a estudiar, de ahí salga a otras actividades, y como vivimos en una ciudad donde hay un corre-corre, pues tenemos que estar corriendo y buscando, pero lo ideal es aprovechar bien el tiempo. Y uno de esos tiempos es el tiempo para Dios, tiempo para estar allí en oración y tiempo para escudriñar su palabra. Pero como les decía, no nos podemos quedar en un solo capítulo, tenemos que seguir leyendo. El nutricionista no solamente le va a decir vaya coma queso y lechecita y tal cosa y nada más, no.
va a mandarle una dieta balanceada para todos los días, algo totalmente distinto. Así que tengo que alimentarme bien. Versículo 21 dice: no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Les decía, en el corazón hay deseos. Y yo estoy seguro que usted tiene deseos en su vida, cosas por las cuales quiere hacer o quiere obtener, muchas cosas. Y esos deseos se pueden hacer realidad. Ahora ya están en su corazón, usted quiere hacerlo. Y lo importante es mirar cómo puedo llegar a obtenerlos. Dios quiere lo mejor para nosotros porque somos sus hijos. Y Dios quiere que sus hijos estén bien. Hoy es un día nuevo que Dios ha hecho para que nos gocemos y nos alegremos, dice el salmista, para que usted pueda disfrutar la vida. Pero si no guardamos su palabra, si no estamos allí alimentando nuestro espíritu, pues nos vamos a debilitar. Lo mismo que le pasa al cuerpo si no lo alimentamos, si no desayunamos, almorzamos y cenamos, pues el cuerpo se va a empezar a debilitar y muy seguramente también a enfermar. Y no podemos estar enfermos espiritualmente. Si yo soy un hijo de Dios, si creo en Él, tengo que alimentar mi espíritu para ser cada día fuerte, para que el espíritu esté allí bien. Ahora les decía, el médico nos dice alimentarse bien, pero también ejercitarse bien. El fin de semana pasado estuvimos con el liderazgo de nuestra congregación y el pastor José Ramón estuvo allí diciendo cosas muy interesantes al liderazgo. Y algo que él decía, es importante que nos aprendamos la palabra de Dios, ¿sí? Que podamos, cuando el momento de estar allí leyendo, poder memorizarme algunos versículos, ¿cierto? Estar allí ejercitando la palabra de Dios. Y eso es un buen ejercicio, aprenderme los versículos de memoria. Muchas veces queremos dar una palabra a alguien, pero ni siquiera sabemos el versículo y decimos, no, que creo que dice algo así o tal vez así, pero sí está en la palabra de Dios, pero no sabemos. Y es importante que nos lo aprendamos de memoria con cita bíblica y poder decir, mire, es que dice en tal parte, y que esa persona que recibe esa palabra puede decir, me dijeron sí, y eso es lo que dice que la palabra de Dios. Por eso el pastor ha dejado muy claro en nuestra congregación que no es lo que diga el pastor o tal cosa, sino lo que dice la palabra de Dios, lo importante que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Queremos tener una buena salud espiritual, pues tengo que empezar a alimentarme y a ejercitarme bien. En la vida física, en nuestro cuerpo, pues tengo que alimentarme bien. Usted debe ser consciente que hay que alimentarse bien y que hay que hacer ejercicio. Que tengo que hacer ejercicio. Yo personalmente soy consciente de que no me ejercito mucho, pero este año me he propuesto a ejercitarme, a hacer algo de ejercicio, de que pueda fortalecer el cuerpo físicamente con ejercicio, porque bueno, puedo alimentarme, pero si no me ejercito, pues voy a ser una persona sedentaria. Y lo importante que es el ejercicio. Y no he practicado mucho, llevamos solamente enero, pero en este mes de enero he salido a hacer ejercicio, a montar bicicleta, a hacer algunas cosas, y físicamente he podido ver que mi cuerpo ha tenido mejor resistencia. En el encuentro que tuvimos con el liderazgo, tuvimos un tiempo tranquilo de recocha, por así decirlo, y dije, voy a jugar fútbol a ver cómo me va. Y esta vez corrí más que la última vez que había corrido antes, y dije, oiga, estoy un poquito mejor físicamente a lo que estaba, y ha sido gracias tal vez de pronto a ese ejercicio. Lo importante de hacer ejercicio, ¿sabe? En la vida espiritual es importante también estar ahí ejerciéndonos espiritualmente. Es bueno que oremos, que estemos allí también un tiempo de ayuno, y todo esto nos va a fortalecer el espíritu. ¿Cómo podemos nosotros llegar a impactar a otros por medio de nuestro ejemplo, pero también espiritualmente? Es como ver ese meme que dice, el doctor dice que no tomemos Coca-Cola, pero él sí tiene su botellita de Coca-Cola. O sea, ¿con qué autoridad
puede llegar a decirle al paciente, no tome Coca-Cola porque es malo, pero yo sí lo puedo hacer. No tendría que sentido. Entonces es bueno que nos ejercitemos, ¿cierto? Que podamos leer la palabra de Dios. Y como les decía, no nos podemos quedar en un solo capítulo. Podemos seguir escudriñar más. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical y ya seguimos con el versículo 22 y 23, que también tienen cositas interesantes de las cuales vamos a ver con respecto a esa salud espiritual, de que podamos fortalecernos espiritualmente y poder ver los milagros de parte de Dios. Mire, Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero todo depende también de cómo actuamos y cómo nos esforzamos cada día por ser mejores ante Él. Y como dice también en la palabra de Dios, también ante los hombres. Estuvimos leyendo el versículo 20 al 23, ya hablamos un poco del 20 y del 21, y vamos a hablar sobre el 22 y 23. Dicen lo siguiente para recordarles: porque son vida para los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. Por encima de todo guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí vemos algo interesante, y es que tener una buena vida espiritual nos ayuda a nuestra vida física. Dice que es medicina para todo nuestro cuerpo. Dice todo, aparece la palabra ahí en el versículo 22, la palabra todo, y esto encierra todo, ¿sí? Tal vez usted dice, me duele mucho la cabeza, un dolor en tal lado, tal, pues buscar de Dios va a aliviar eso para nuestro cuerpo. Muchas veces una de las historias que me ha gustado en la Biblia es aquella mujer que sufría ese flujo de sangre. Decía que llevaba 12 años con este problema y había gastado todo su dinero en médicos, especialistas, pero no había hallado la solución, esa sanidad que esperaba. Y con tan solo tocar el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo, fue totalmente sana. Ver que buscar de Dios, buscar de nuestro Señor Jesús, buscar en su presencia, pues nos va a ayudar. Pero es necesario que le creamos a Él, que tengamos fe. Vemos al final de ese pasaje que Jesús le dice, tu fe te ha salvado, te ha sanado. Y vemos que es importante creerle a Dios. Tal vez para nuestros ojos sean imposibles, ¿cierto? Pero sabemos que Dios hace cosas sobrenaturales, y lo sobrenatural va a ayudar a eso natural. Que el Espíritu, nuestra vida espiritual, va a ayudar a nuestra vida física. Si tenemos una buena salud espiritual, si tenemos un buen tiempo espiritual, eso se va a ver reflejado en nuestra vida física. Vamos a ver milagros siempre y cuando usted y yo busquemos esa área espiritual en nuestra vida. Y el versículo 23, que es uno de los muy conocidos, dice, por encima de todo guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Recordemos que en el corazón están allí esos deseos, y hay muchas cosas que tenemos en nuestro corazón. Usted más que nadie debe conocerlas, y es allí donde tenemos que guardar nuestro corazón, saber lo que guardamos allí para poder tener cosas buenas. Vemos la importancia de tener una vida espiritual. Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado herramientas poderosas para disfrutar una vida bien aquí en la tierra. Estamos aquí para disfrutarla, para que podamos vivir ese presente. Ya lo que pasó el día de ayer ya pasó, pero hoy es un nuevo día, un nuevo amanecer, un día lleno de misericordias nuevas, dice allí en su palabra. Dios hace misericordias nuevas cada mañana con cada uno de sus hijos. Hay un nuevo tiempo, hay nuevas oportunidades en este día, y usted es el que debe saber cómo aprovecharlas. Y por eso la importancia de buscar a Dios. Allí en Josué capítulo 1 verso 8 dice, nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que lo medites día y noche. Al finalizar este versículo dice, para que todo te salga bien. Yo estoy seguro que todos deseamos que todo nos salga ¿qué?
bien. Pero nos pide Dios algo antes, que lo busquemos, que estemos allí meditando su palabra día y noche, que lo busquemos espiritualmente, que tengamos ese tiempo allí agradable ante Él y que podamos darle gracias a Él. Mire, solo en Él es que podemos hacer las cosas. No es con nuestras fuerzas, sino es con su Santo Espíritu. Es con Él que todo lo podemos. Por eso el apóstol Pablo allí en Filipenses dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que es en Él, no es en nuestras propias fuerzas. Él es el que nos levanta y nos alienta a seguir adelante. Hoy tenemos un nuevo día, está amaneciendo y hay nuevas oportunidades, hay nuevas cosas por hacer. Ahí Dios tiene el control de nuestras vidas y Dios está trabajando a favor nuestro. Pero siempre y cuando alimentemos nuestra vida espiritual, siempre y cuando estemos allí ejercitándonos en su presencia, estar allí con Él para poder ver sus milagros. ¿Cuántas veces deseamos ver la gloria de Dios, pero estamos quietos y apagados? Pero para poder ver la gloria de Dios, para poder ver los milagros de Dios, tenemos que buscarlos. Por eso en ese mismo capítulo de Josué, capítulo 1, Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Si usted ha leído el libro de Josué, vemos que no fue fácil ganar la tierra prometida para Josué. Le tocó lucharla. Y tuvo también allí conversaciones con Dios cuando había momentos difíciles. Hey, ¿qué pasó aquí? ¿Qué tal? Y Dios le iba mostrando: no, es que hubo esta falla, hubo tal cosa. Así usted y yo debemos buscarlo. Yo estoy seguro que ha tenido días tal vez no tan buenos, que ha tenido problemas tal vez en su lugar de trabajo, su lugar de estudio, en lo que hace cotidianamente. Pero no significa que Dios no está con usted. Dios siempre estará a nuestro lado para ayudarnos, pero es necesario que nos esforcemos día tras día, buscando de su presencia, buscando de su palabra, alimentándonos, y vamos a ver resultados poderosos en nuestra vida, porque Dios respalda a sus hijos. Dios nos cuida y nos guarda de todo mal y peligro. Él está allí atento y, como les decía ahorita, está trabajando a favor nuestro, pero siempre y cuando usted y yo estemos haciendo las cosas bien, correctas. Recuerde que allí en Deuteronomio dice que Él pone delante de nosotros el bien y el mal, la bendición y la maldición. Dice: escoge pues allí la vida y la bendición para que todo te salga bien. Usted y yo estamos capacitados para tomar decisiones. Y una de esas buenas decisiones es que buscar de su presencia, tener una buena salud espiritual, que podamos estar bien. ¿Sabe? Muchas veces cuando nuestro cuerpo se enferma es porque no todo está bien, hablándolo físicamente, pero también pasa a nivel espiritual. Si flaqueamos, pues vamos a estar enfermos espiritualmente, y la idea es que estemos sanos. Dios quiere que usted y yo estemos sanos en todo sentido, pero todo depende de cómo nos comportamos con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Alguna vez escuchaba un ejemplo que decía: es como si tuviéramos dos leones internos. Uno se llama espíritu y otro se llama carne. ¿A cuál alimentamos más? Y es importante que nuestro espíritu esté fortalecido para que domine sobre el de la carne. Así que lo importante de tener una buena vida espiritual. Rápidamente quiero que me acompañen a la carta de Pablo a los Gálatas. Allí en el libro, la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero el versículo 25 dice lo siguiente: si vivimos por el espíritu, avancemos también por el espíritu.
Vuelvo y repito este versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, avancemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, tenemos que avanzar también en el Espíritu. No podemos quedarnos estancados. Y vemos la importancia. Y en este pasaje que acabamos de leerlo, si usted lo lee todo ahí, aparece también el fruto del Espíritu. Y para avanzar en el Espíritu, yo tengo que ver esos frutos en mi vida, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza en mi vida. Y yo sé que muchas veces alguno que otro de ese fruto se nos complica un poco, pero es necesario que esforzarnos para poder avanzar y vivir en el Espíritu. Es necesario. Hoy en día tenemos al Espíritu Santo. Él está ahí acompañándonos. Dice que Él se entristece cuando usted y yo fallamos. Dice que Él está ahí pendiente de cada detalle para cuidarnos, para protegernos. Que Él está allí avisándonos. Que Él es el que allí nos convence de todo pecado. Pero es Él el que está ahí pendiente de todo. Y usted y yo tenemos que estar allí alimentados espiritualmente para ver todas estas señales de parte de Él, para que podamos enmendar los errores que tenemos y poder avanzar en el Espíritu y no quedarnos estancados. Muchas veces cuando flaqueamos nos estancamos espiritualmente, pero no es necesario que nos quedemos quietos, sino que avancemos. Que si tratamos de flaquear nos fortalezcamos para seguir. Porque muchas veces cuando flaqueamos decimos, no, ya no puedo seguir, ya quiero tirar la toalla, yo no puedo, yo no nací para esto. Y no, Dios quiere que avancemos. ¿Hay obstáculos en la vida? Sí, sí los hay. Pero solo en Él podemos fortalecernos y avanzar. Y es necesario que busquemos de Él. Él está dispuesto a ayudarnos. Su palabra dice que no nos deja ni nos desampara, sino que está allí muy atento. El Salmo 55, versículo 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará y no dejará caído al justo. Él está dispuesto allí para levantarnos, para que sigamos adelante. Así que mi hermano, la invitación en esta mañana, en este nuevo día que está empezando, en este martes maravilloso, es que busquemos de Dios, que nos alimentemos y ejercitemos bien nuestro espíritu para avanzar. Como dice aquí Pablo, si vivimos en el Espíritu, pues avancemos, no nos quedemos ahí quietos, sino que demos esos pasos de fe en el Espíritu y avanzar día tras día. Y estoy seguro que Dios va a mostrar su gloria en su vida, que usted va a ver milagros, que usted va a ver cosas grandes de parte de Dios si avanzamos en el Espíritu. Yo sé que hay veces la lógica de nosotros como seres humanos nos hace flaquear y pensar otras cosas, pero lo sobrenatural es mucho más poderoso que lo natural. Mil bendiciones, que este día sea maravilloso para usted. Dios te bendiga.